Hello everyone, welcome to activity number 6, a healthy lifestyle. What is healthy lifestyle exactly? A healthy lifestyle is one which helps to keep and improve health and well-being. Many governments and governmental organizations work at promoting healthy lifestyles. They measure the benefits with critical health numbers including weight, blood sugar, blood pressure, and blood cholesterol. Healthy diet, which was calculated on rate based on the report intake of healthy foods like vegetables, fruits, nuts, whole grains, healthy fats and omega-3 fatty acids, and unhealthy foods like red and processed meat. Healthy physical activity level, which was measured as at least 30 minutes per day of moderate to vigorous activity daily. Look the pyramid. Defined as a normal body mass index, BMI, which is between 18.5 and 24.9. En esta imagen que ustedes observan, normalmente cuando van donde el pediatra se hace una curva donde se compara la talla y el peso para ver si están dentro de un rango normal, si hay un riesgo de obesidad o si tiene obesidad o si por el contrario se encuentra por debajo de la curva, donde quiere decir que no tiene un peso saludable porque está bajo de peso para la estatura que tiene. Healthy habits. Brush your teeth 3 times a day. Eat fruit and vegetables, a lot of fruits and a lot of vegetables. Do exercise frequently. Take a shower every day. That is very important. Go to the bed earlier. It's very important. Go to the bed earlier. More or less at 8 p.m. or 9 p.m. Eat less junk food. Well guys, I have some questions for you. Answer these questions. What healthy habits do you have? How many fruits do you eat a day? Eat vegetables. What is your favorite? What exercise do you do? What is your favorite sport? Okay guys, estas preguntas las escriben en su cuaderno, las responden y las vamos a socializar durante la clase. Okay guys, this is the second part of this activity. Read the fact file. Are the sentences true or false? Okay, this is about the reading comprehension. Read the fact file, Football World Cup. When you read this reading, there are 8 questions and choose true or false according with the last reading. Well, these questions will be answered in the class. Serán contestadas en la clase. Lo vamos a hacer este trabajo durante la clase. Lo importante aquí es que ustedes hagan la lectura del documento para que tengan presente cuando se hagan las preguntas si son verdadero o falso. Además que durante las clases vamos a trabajar algunas páginas también del libro para ir avanzando en el proceso con el tema del futuro con Will. Ok. Bueno, mis niños y mis niñas, ustedes tienen un plazo nuevamente de 8 días para esta actividad hasta el 5 de junio para presentarla, pero pues ya saben, vamos a desarrollarla durante la clase. Recuerda que no debes enviar nada al correo, la actividad se resolverá en clase. Bien, aquí otra parte que hay. Watch the next video. Ustedes van a ver este video
que les aparece aquí este link y van a practicar porque es un roleplay. Vamos a hacer un roleplay, unos diálogos donde yo voy a escoger un grupito, entonces niño y niña, y van a empezar a hacer el diálogo como lo van a ver ustedes en el video. Entonces la idea es que ustedes le presten atención, que lo vean varias veces, porque la idea es que vayamos practicando a medida. Con esto es un roleplay acerca de shopping. Okay, it's a video about shopping at grocery store. ¿Listo? Aquí lo van a ver ustedes. Shopping at grocery store. Ustedes ponen el video y van viendo cómo se va desarrollando el diálogo entre el vendedor y la clienta y otras historias que van sucediendo dentro de la tienda de productos alimenticios. ¿Ok? Entonces, okay, my dear students, that is all. Thank you so much. See you in the next class. Bye bye.